tal? Buenas tardes, jóvenes. Soy Yanni y soy un Oscar X-Ray y vamos a continuar con el tema relacionado con las emisiones radioeléctricas, que ahora toca la compatibilidad electromagnética. Ahora me voy a quedar acá porque Richard se va a llevar su control y le voy a picar acá la computadora. Bien. Vamos a hablar de lo que es la compatibilidad electromagnética. ¿Alguien ha escuchado hablar de ese término? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que se refiere a la compatibilidad electromagnética? ¿Nadie? Bueno, pues ahorita lo vamos a explicar. Vamos a ver más que nada aspectos generales de lo que es historia, ¿no? La verdad, no tiene caso. Y ejemplos de dónde podemos aplicar conceptos de compatibilidad electromagnética. Lo demás es muy técnico, entonces no vamos a meter ahí. ¿Qué es la compatibilidad electromagnética entonces? Lo tenemos definido aquí como la habilidad de un sistema de no causar interferencias electromagnéticas a otros sistemas, pero al mismo tiempo tiene que ser insensible a emisiones que otros equipos le puedan generar. Todos hemos visto en los equipos que manejen RF, que tienen una etiqueta de RFCC en la parte de atrás, que hay veces que cuando hay mucho espacio, dice, este equipo, de acuerdo al artículo tal, dice que debe recibir todas las interferencias que pueda ser susceptible y también le podrá generar unas cuantas. Ese sí lo hemos leído, ¿no? Ese tipo de etiquetas se usan para que, como vamos a ver más adelante, los equipos no todos están blindados. Y también hay muchos equipos que generan mucha radiofrecuencia. No puedes hacer un equipo que tú digas, no, este nunca le va a ocasionar interferencia a ningún otro, porque tú no sabes el dispositivo víctima cómo lo estás interfiriendo. Entonces, se puede definir una interferencia. A ver, encima de esto, ¿cómo define ustedes una interferencia? Para ustedes, ¿cuál es el concepto de interferencia? ¿Alguien que me diga? Bueno, sí, es una interferencia, pero algo más, esta definición de interferencia. Un bloqueo de señal. Podría ser, aunque no necesariamente. Pero por ahí va. Como definición, tenemos que una interferencia electromagnética, porque lo estamos hablando más que nada, es la emisión de energía electromagnética que degrada o perjudica la calidad de una señal o el funcionamiento de un sistema. Lo que mencionaste era, por ejemplo, en una señal que puede derivar con el ruido, que ya se vuelve ininteligible. Aunque aquí nos vamos a enfocar más en el funcionamiento de equipos, porque nosotros como radioaficionados vamos a estar trabajando con radiofrecuencia, que como saben puede o no afectar equipos. Por ejemplo, el vecino, le pueden afectar usted la televisión al vecino, le pueden afectar la licuadora, porque si pasa, la televisión, el radio, son más otras cosas, todo va a tener estos factores que te vamos a ver más adelante. ¿De cuántos? Cuando hablamos de un sistema que sea electromagnéticamente compatible, que es lo que se nos exige ahorita en la industria, que sea un equipo, tiene que cumplir con tres consideraciones, o sea, tres criterios. Uno, que no cause interferencia con otros equipos. Susceptible a emisiones de otros equipos. Como saben, el equipo también tiene que ser, si genera interferencia, también tiene que aceptarlo. No puede ser que nomás una u otra. Y otra es que cause interferencia consigo mismo. Si no causa interferencia ni consigo mismo, ni con otros, ni otros le afectan, hablamos de que es electromagnéticamente compatible con su medio. Como ustedes ya se han dado cuenta, vivimos en un mundo lleno de radiofrecuencia, los dispositivos electrónicos ya mayormente son inalámbricos. Entonces estamos hablando de ya todo un ecosistema de dispositivos que tiene que ser electromagnéticamente compatibles entre ellos. ¿Por qué? Porque si no lo fuera, imagínense, no, que ese Wi-Fi refiere, bueno, de hecho, eso sí lo pueden ustedes observar, que el Wi-Fi interfiere con teléfonos inalámbricos, los antiguos que trabajaban en 2.4 GB. A mí me sucedía que alguien llamaba y el internet se cortaba. Los viejitos de 900 MHz, no hay ningún tipo de afectación. Hablando de cómo se dan las interferencias, tenemos aquí un diagrama de bloques de lo que sería un problema, una situación de compatibilidad electromagnética. Vamos a tener una fuente o emisor, que en casos prácticos podemos ser nosotros el emisor, el camino de acoplamiento, que eso es lo que va a definir cómo es que se lo interferimos, y el receptor o víctima, que ustedes pueden decir que es el radio que tiene su vecino en el patio. Las interferencias ocurren si la energía recibida causa en el receptor un comportamiento anormal que no estaba contemplado luego de su diseño. Una transferencia de energía intencionada causa interferencia solo si la magnitud de esa energía es lo suficientemente grande por su contenido espectral, esto es, sus armónicas,
en la entrada del receptor hace que este funcione de un modo inadecuado. O sea, que aquí tenemos dos maneras en las que se puede interferir de un equipo por radiofrecuencia. Uno es, si la magnitud, como aquí menciona, es lo suficientemente grande, vamos a ponerlo en un caso práctico, que ustedes tienen una antena direccional aquí arriba, y ustedes le meten un amplificador de 1 kilo, ustedes pues, la apuntan en algún punto en el que interfieren a su vecino, ¿no? La apuntan y tienen su antena de televisión al vecino y le empiezan a afectar su televisión. En este caso, que ustedes trabajen con frecuencias bajas, que es el HF, igual pueden afectar al sistema, aunque no sea resonante para nada, ni la antena de vecino ni nada. ¿Por qué? Porque la densidad de potencia es muy grande. Entonces, aún así, ustedes lo forzan, digamos, esa energía a meterse y lo van a afectar. Así pasa, prácticamente todo lo que les voy a decir ha sido de experiencia propia, todo ese tipo de interferencias. Cuando yo pongo el amplificador y lo ando tuneando por ahí de 800 watts, en las bocinas de la computadora de mi hermana se empieza a escuchar mi voz. Las bocinas no están hechas, se supone, para escuchar radiofrecuencia, pero es tal la densidad de potencia, porque la antena la tengo bien invertida, está a 1 metro de distancia del nivel de piso, ¿no? Alcanzo a meter toda esa energía a los sistemas dentro de mi casa. Entonces, ¿qué pasa? Que en las bocinas se escucha mi voz, no se escucha clarita, se escucha distorsionada, pero se oye. Eso no debería de suceder. Pero estamos hablando de que la magnitud es lo suficientemente grande para ocasionar que funcione mal. No tanto porque digas, no, es que el cable que tiene la bocina es resonante con lo que la frecuencia que te está bajando, no, para nada. Pero es mucha potencia, es bombardear directamente. Ya si hablamos, por ejemplo, del contenido espectral de una señal, podemos hablar de tener una antena mal sincronizada. Si ustedes tienen una antena mal tuneada, van a generar espurias, más de las que usualmente se genera en un equipo de transmisión. Entonces, ¿qué es? Ustedes si ven el desarrollo de espectro que está detrás, verían su frecuencia fundamental y aparte muchas armónicas más pequeñas en amplitud, pero que esas sí se pueden acoplar al sistema. O sea, al cable de teléfono que tenga el vecino ahí atravesando una azotea, a la televisión, a cualquier cosa, hasta las bocinas de una computadora, y eso les va a meter ruido. Ahora vamos a hablar de transmisiones intencionadas y no intencionadas. Una transmisión no intencionada de energía usualmente no tiene por qué ser perjudicial, porque se supone que los equipos son moderantes, ¿no? Ese tipo de interferencias. El problema es que se constituye una interferencia cuando empieza a fallar, cuando se empieza a degradar la señal. Ya cuando tú ya no puedes trabajar por culpa de eso, se convierte en interferencia. Entonces puede ser o no perjudicial. Si no te causa ningún problema, ahí está la interferencia, sí existe. Más si no te causa ningún problema, y usualmente pues no la consideraría, no pasa nada. Los emisores y receptores intencionados, o sea, aquellos que están diseñados para comunicarse entre ellos, o sea, un radio de AM es un receptor intencionado para una emisora de AM, porque trabaja en base de AM. Más no así con las bocinas de una computadora, ahí es una muy intencionada. Obviamente va a depender si es intencionado o no del camino de acoplamiento, que tal vez voy a comentar que es el camino de acoplamiento. Por ejemplo, les comentaba, una estación de AM cuya emisión es recibida por un receptor sintonizado para esa frecuencia, digamos, no sé, en las 700 de AM, la estación está en las 700 de AM, hablamos de una emisión intencionada. Ahora, cuando una estación, no sé, emite en un rango de frecuencia que no está sintonizado por el receptor, en el caso que les digo, un teléfono, ¿quién ha escuchado el radio en un teléfono de casa? ¿Alguien sí lo ha escuchado? Que ya no se escucha nada, lo descuelgan, se empieza a escuchar ahí el radio. Ahí es por el camino de acoplamiento. Ahí en ese caso, el teléfono, o sea, para el teléfono es una emisión no intencionada, porque no es información de telefonía, eso no tiene que estar ahí. Esto es un camino de acoplamiento no intencionado. Ahora vamos a hablar de por qué sucede eso. Se supone que nosotros podemos considerarnos 3 caminos los puedes tomar para evitar este tipo de interferencias. Una podría ser suprimir la emisión de su fuente, que en el caso, no sé, de que tenga muchas armónicas, una emisión de radio, pues que hablaran, no sé, con el dueño, no, oye, está mal tu emisor, aquí ajustar esto o lo otro. Esto nunca sucede. Ustedes le van al dueño de la emisión y de la emisora y no anda como tú. Entonces, tenemos la segunda, hacer el camino de acoplamiento tan ineficiente como sea posible. Aquí sí lo podemos hacer. U otra, la última sería hacer el receptor menos susceptible de la emisión. Digamos que si en el caso de que fuera de un radio, pues reducir el ancho de banda, ¿no? Ponerle un filtro que sabes que nomás deja de pasar tanto, para que no me afecte tanto. Pero suele ser complicado eso.
Reduciendo el contenido en altas frecuencias de las emisiones se reduce la eficiencia del camino de acoplamiento, esto de reducir armónicas mediante filtros. También el nivel de señal en el receptor disminuye. Otra sería introducir el sistema en un... Podría ser suprimir la emisión de su fuente, en el caso, no sé, de que tenga muchas armónicas, una emisión de radio, que hablara, no sé, con el dueño, no vaya, está mal tu transmisor, aquí ajustar esto o lo otro. Esto nunca sucede. Ustedes le van a la dueña de la emisión, de la emisora, y se van a dar con tú. Entonces, tenemos la segunda, hacer el camino de acoplamiento tan ineficiente como sea posible. Aquí sí lo podemos hacer. U otra, la última sería hacer el receptor menos susceptible de la emisión. Digamos que si en el caso que fuera de un radio, pues reducir el ancho de banda, ¿no? Ponerle un filtro, que sabes que nomás déjame pasar tanto para que no me afecte tanto. Pero puede ser complicado eso. Reduciendo el contenido en altas frecuencias de las emisiones se reduce la eficiencia del camino de acoplamiento, esto es reducir armónicas mediante filtros. También el nivel de señal en el receptor disminuye. Otra sería introducir el sistema en un cuerpo, esto es una jala de Faraday. Si está trabajado con culpa de eso, se comete una interferencia. Entonces puede ser un otro judicial. Si no te causa ningún problema, ahí está la interferencia, sí existe. Mas si no te causa ningún problema, usualmente pues ustedes no la considerarían. No pasa nada. Los emisores y receptores intencionados, o sea, aquellos que están diseñados para conducirse por ellos, o sea, un radio de AM es un receptor intencionado para una emisora de AM, más no así con unas bocinas de una computadora, que es una intencional. El interés se cortaba. Y yo, pues, ¿qué será? ¿Cuál es el problema aquí? Luego me fijé que trabajaban en el mismo rango, tanto el Wi-Fi como los teléfonos inalámbricos. Ya los quité, me cambié a otros de unos viejitos de 900 MHz. Ahí no hay ningún tipo de afectación. Hablando de cómo se dan las interferencias, tenemos aquí un diagrama de bloques de lo que sería el interés se cortaba. Y yo, pues, ¿qué será? ¿Cuál es el problema aquí? Luego me fijé que trabajaban en el mismo rango, tanto el Wi-Fi como los teléfonos inalámbricos. Ya los quité, me cambié a otros de unos viejitos de 900 MHz. Ahí no hay ningún tipo de afectación. Hablando de cómo se dan las interferencias, tenemos aquí un diagrama de bloques de lo que sería que no cause interferencia con otros equipos, susceptible a emisiones de otros equipos. Como saben, el equipo también tiene que ser, si genera interferencia, también tiene que aceptarla. No puede ser que nomás una u otra. Podría ser suprimir la emisión de su fuente, en el caso, no sé, de que tenga muchas armónicas, una emisión de radio, que hablara, no sé, con el dueño, no vaya, está mal tu transmisor, aquí ajustar esto o lo otro. Esto nunca sucede. Ustedes le van a la dueña de la emisión, de la emisora, y se van a dar con tú. Entonces, tenemos la segunda, hacer el camino de acoplamiento tan ineficiente como sea posible. Aquí sí lo podemos hacer. U otra, la última sería hacer el receptor menos susceptible de la emisión. Digamos que si en el caso que fuera de un radio, pues reducir el ancho de banda, ¿no? Ponerle un filtro, que sabes que nomás déjame pasar tanto para que no me afecte tanto. Pero puede ser complicado eso. Reduciendo el contenido en altas frecuencias de las emisiones se reduce la eficiencia del camino de acoplamiento, esto es reducir armónicas mediante filtros. También el nivel de señal en el receptor disminuye. Otra sería introducir el sistema en un cuerpo, esto es una jala de Faraday.